que capaz no conoce mucho sobre su producción, profesora, ¿qué ha sido lo que a usted le ha motivado a que usted llegue a Bolivia y estudie a Fausto Reynaga? Bueno, yo soy mexicana y empecé a trabajar Perú. Empecé Mariátegui para la licenciatura, el pensamiento de Mariátegui, y después seguí para la maestría en estudios latinoamericanos con Sendero Luminoso, y después para el doctorado extendí esta indagación sobre movimientos armados con vinculación a lo indígena al EZLN de México y al Ejército Guerrillero Tupacatari de Perú, de acá. Entonces, esta tesis que espero publicar pronto se llama La comunidad indígena en las estrategias insurgentes de fin del siglo XX, el caso de Perú, Bolivia y México. Entonces fue indagando sobre el EGTK, sobre todo fue Felipe Quispe quien me dijo, bueno, una fuente importante de todo esto es el pensamiento de Fausto Reynaga, y entonces me regaló La Revolución India y ahí empecé. Entonces vi que había una vinculación directa entre el pensamiento de Fausto Reynaga y después este movimiento catarista, y bueno, que ese era el origen de la formación política, ideológica de una parte del EGTK como era Felipe Quispe. Usted, profe, dentro de su investigación ha visto capaz algunas diferencias entre el caso de los movimientos indios o indígenas en el México, o en Perú, o en Bolivia. ¿Cómo más o menos se podría diferenciar esos procesos de movilizaciones indígenas en esos tres países? Bueno, digamos, a partir de la investigación para la tesis, yo encontré que había una diferencia fundamental entre el caso de Sendero Luminoso en Perú y el EZLN de México y el EGTK de Bolivia, que es lo que yo llamo la presencia de una vanguardia indígena, que había hecho una trayectoria por sí misma y que se encuentra con una vanguardia mestiza que le propone hacer una revolución armada. Y esa vanguardia indígena que tiene su trayectoria, que tiene un proyecto propio, pues entra en una negociación sobre cuáles son los objetivos, cosa que no ocurre en Perú, porque en Perú no hay esa vanguardia indígena que pueda proponer su programa, digamos, imponer sus condiciones para ir juntos en una movilización de ese tipo. Entonces, digamos, esa es una gran diferencia. Y después, otra cosa es cuál es, digamos, la fortaleza de los estados que van a enfrentar a esas insurgencias. Entonces, en el caso de México, el Estado mexicano tiene un proceso de fortalecimiento, de consolidación, y entonces la forma de confrontación, la forma de enfrentar a esa insurgencia no fue el aplastamiento militar directo, sino había otros mecanismos. Se propone la negociación, y entonces el EZLN apenas está 12 días en armas, y después empieza este proceso de negociación donde se van incluso redefiniendo los objetivos, ya no el derrocamiento del Estado, sino aparece el tema de la autonomía indígena, y bueno, digamos, se va reformulando lo que era un planteamiento inicialmente marxista y se va afirmando y fortaleciendo un discurso más indianista. En el caso de Bolivia, bueno, también hay este proceso de arraigo, o sea, de fructificación, o sea, de evolución de la organización armada, que en el caso de Bolivia el EGTK no logra, de hecho, iniciar una lucha armada, sino que apenas cumple un proceso de preparación y es desactivado, ¿no? Son capturados sus integrantes. Entonces, bueno, son como distintos alcances en la trayectoria y distinta forma también de desplegarse las estrategias. Pero lo común es esa articulación entre una parte indígena, una base indígena, con su vanguardia en el caso de México y Bolivia, y una vanguardia mestiza.
Podemos ver que en México hay un intelectual muy conocido dentro de los círculos indianistas, lo leemos mucho, es a Guillermo Bonfil Batalla, también al peruano Guillermo Carnero Joque y en el caso boliviano a Fausto Reinaga, ¿no? Son como ideólogos o teóricos de lo que consideramos como el indianismo. ¿Por qué Fausto Reinaga ha tenido una mayor influencia en la población que no ha podido lograr, digamos, esa articulación o esa inspiración a la lucha como Bonfil Batalla o Guillermo Carnero Joque? Bueno, un factor es la condición mayoritaria de la población indígena o la ubicación muy estratégica de la población aymara. O sea, la paz está cercada por los aymaras. Y bueno, yo creo que también la tenacidad, la contundencia del discurso de Fausto Reinaga. Yo parto de que el indianismo que formula Reinaga es algo que se va construyendo en la larga duración, que no solo se lo saca, no lo inventa, no lo saca de la manga Fausto Reinaga, ni solo de su cabeza, sino que lo que él hace es sistematizar, poner en texto, en libro, ideas que estaban en el ambiente, que son parte de la idiosincrasia, en fin, su contribución es hacer esa sistematización, difundirla, profundizar, hacer esas investigaciones, ¿no? Hay indianistas que no, digamos, que no escriben libros, y el libro es el recurso como más sólido para esa difusión del pensamiento, ¿no? No solamente el libro editado, las fotocopias, a partir del libro la gente puede conservar ese discurso y difundirlo por la vía oral, pero el hecho de que esté escrito ayuda mucho, y esa es la aportación de Fausto Reinaga. Y bueno, hay una evolución en su pensamiento, pero sobre todo hay el sujeto que reciba ese pensamiento, o sea, el sujeto al que expresa ese pensamiento, mientras que en el caso de Carnero, en el caso de Bonfil, no hay las condiciones para que un sector significativo en movimiento se apropie de esas ideas y las instrumentalice. En el caso de Perú, bueno, el propio Carnero no es un indígena, Claro, ¿no? Claro. Es un mestizo. Guillermo igual, ¿no? No tiene acceso pues a la base, pero también hay condiciones de la propia evolución, de la problemática de las condiciones de los indígenas en Perú que impiden eso, ¿no? Hay como una mayor afirmación, o sea, autonegación por parte de los indígenas de su condición de indígena a partir de medidas modernizadoras desde el Estado, de la expansión del mercado. Aunque es más tardía la reforma agraria peruana, es tal vez muy contundente en términos del propósito de que los indios dejen de identificarse como indios. No se desindianizan realmente porque no se insertan al mundo moderno, a la ciudad, o sea, no reciben ningún beneficio dejando de ser indígenas, sino apenas la supervivencia. Y en el caso de México, porque en México hay, a partir de la Revolución de 1910, un proceso muy fuerte de desindianización a partir de las políticas indigenistas, a partir de la reforma agraria, de una reforma agraria que tiene mucho mayor alcance que la boliviana o que la peruana, y que sí ofrece a los indios que se desindianizan una inserción a la vida moderna, ¿no? A la migración urbana, pero para volverse realmente obreros, otra cosa, ¿no? El acceso a la educación, porque la revolución desata de una manera eficaz un proceso de modernización capitalista, cosa que ocurre mucho menos en Perú y menos en Bolivia. Entonces, esa fuerza del Estado con sus políticas indigenistas, educación, acceso a la tierra, muchos beneficios que logra desindianizar a las mayorías de la población, y hoy en día la población indígena en México es de menos del 10%, en términos de en términos de habla de una lengua, etcétera. Entonces, y además la figura de Guillermo Bonfil es bastante, digamos, difícil si se la intenta entender desde un contexto como el boliviano, porque él era por temporadas
digamos, una especie de ideólogo del indianismo, pero desde el Estado, desde la condición de funcionario público, desde la academia, desde la investigación, desde la universidad. Y bueno, como aparece en la correspondencia que editamos, su intención era como contribuir a la formación de dirigentes indígenas, pero incluso planteaba el riesgo de que esos indígenas, una vez formados académicamente, dejaran de ser indios y de trabajar para los indios y se volvieran, pues, digamos, unos se amestizaran, se asimilaran al sistema, al poder, se beneficiaran de su condición de mediadores más que contribuir realmente a elevar a los indígenas, ¿no? Bueno, hace 10 años ya vivimos un proceso de cambio, entre comillas, acá en este país, y se lleva una bandera de un gobierno indígena, ¿no? ¿Cómo tú desde la academia, cómo se ve, digamos, el proceso boliviano? ¿Se lo considera como un gobierno indígena como tal o cuál es la mirada que se da? Bueno, yo no generalizaría sobre lo que la Academia Mexicana pueda plantear. Yo puedo hablar sobre lo que yo veo, lo que yo concluyo a partir de lo que veo y que parte también de esta trayectoria de trabajo en la investigación sobre el proceso político boliviano, ¿no? Desde antes del inicio del gobierno. Y bueno, en esta diferenciación que yo me parece que es muy importante hacer y que a veces no se hace entre lo que es indigenismo y lo que es indianismo, o sea, el indigenismo es una política que los mestizos diseñan para utilizar la fuerza social de los indios en beneficio de un proyecto propio de los mestizos, mientras que el indianismo es el proyecto y la ideología de los indios para un proyecto propio, para hacer su revolución, para llevar a cabo sus procesos. Y me llamaba la atención al inicio del gobierno que se manejaba desde el gobierno de una manera confusa, una confusión, bueno, se utilizaba el término indigenismo para considerar, para nombrar a los movimientos indígenas, eso que en realidad era el proyecto indianista. Y bueno, se pretendía que era el gobierno el que impulsaba el uno o el otro, ¿no? Y esa confusión no es casual. Entonces, yo lo que veo es que el gobierno de Evo Morales hace una política indigenista, no una política indianista, que es demagógica respecto a su intención de cumplir las reivindicaciones, las demandas de la población indígena, que utiliza, sobre todo más a nivel externo, internacional, un discurso que sobre todo desvirtúa cuáles son las reivindicaciones indígenas. Entonces, para mí, las políticas del gobierno son indigenistas, no son indianistas. Últimamente como que se ha intentado más, digamos, ya se pasa de la fase de la confusión de los dos términos a la reivindicación del indianismo, pero nuevamente para utilizarlo, para neutralizarlo, para desactivarlo y no para retomar cuál es el programa y las reivindicaciones. Ahora encuentro otro nivel en la confusión, que también se retoma el indianismo para caricaturizarlo, ¿no? Ya el indianismo es el pachamamismo. Entonces me parece que hay esa intención de desvirtuar, de neutralizar algo que se considera amenazante, que se considera peligroso, porque no se lo está cumpliendo y porque tiene una capacidad de cuestionar lo que hay. Entonces, bueno, a mí me parece importante como profundizar en las ideas de Fausto para entender realmente qué dijo, entender las distintas etapas de su pensamiento, para esclarecer qué es lo aprovechable en el presente, qué es lo que se puede dejar de lado porque no sirve, pero sobre todo hacer una lectura propia desde el propio sujeto indígena y digamos salir de la confusión que es deliberada, que se siembra por todos lados. Profesora, muchas veces aquí se habla, ¿no?, de una cierta instrumentalización de parte de los partidos o las corrientes de izquierdas al discurso de lo indígena, ¿no? Se dice que después de la caída del muro de Berlín, ya no tener un horizonte civilizatorio, los partidos de izquierda ven en el sujeto indígena como un referente para poder seguir su ideal, digamos, de la comunidad.
tú, desde tu experiencia en las investigaciones en otros países también con el tema indígena, ¿se ve esa realidad de instrumentalización de las izquierdas al tema indígena o cómo lo percibes en este caso? Bueno, cada país tiene como su propia trayectoria y su propia evolución del asunto. Digamos, el primer nivel es como en distintos momentos se ha utilizado la fuerza social indígena, como votantes, como electores, digamos, o como fuerza de masas para movilizarla, ¿no? Eso lo hizo el MNR en su etapa nacionalista. Porque en Bolivia los indígenas son la mayoría, mientras que, digamos, en esa temporada en otros países los indígenas no eran suficientemente visibles y fuertes como para representar eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en México, los partidos de izquierda por sí mismos no tienen esa capacidad, o sea, sí pueden retomar el programa multicultural o después reconocer el zapatismo, todo eso, pero como la población indígena es poca, o sea, no es algo sobre lo que hay que lanzarse, ¿no? Entonces no es algo muy importante en el discurso de la izquierda. No sé, por ejemplo, en el caso de Perú, que es todavía, o sea, es una forma muy compleja, ¿no? Porque ahí está este proceso de desindianización. La izquierda, a pesar de la existencia de un planteamiento muy temprano, como el de Mariátegui, que identificaba lo específico, la potencia de lo indígena, etcétera, eso se queda sepultado de los años 30 hasta los 60, los 70. Y luego, en los 70, bueno, nadie, digamos, se retoma a Mariátegui, pero no se retoma esta apuesta por la importancia de lo indígena, ni Sendero, o sea, prácticamente nadie. Incluso las organizaciones guerrilleras de los años 60 que apuestan por la población, bueno, campesina, porque se denomina campesina, no identifican lo específico, la particularidad de lo indígena, porque está negada su presencia, porque no se... Entonces, el caso boliviano es como particular en ese sentido. Y tampoco es muy viejo que la izquierda retome lo indígena, ¿no? O sea, el MAS es como la organización en la que conjugan, bueno, los cocaleros y esa izquierda que en principio apuesta por los cocaleros que no los asume como indígenas. Claro, entonces, digamos, es hasta el gobierno propiamente que esa izquierda, o sea, una vez que, bueno, este proceso complejo que empieza o que se visibiliza a principios del siglo XXI y que los indígenas o los aymaras están con esa presencia y esa fuerza social. Y también, digamos, que se pone de manifiesto a partir de la capacidad de elaboración de un discurso propio, ¿no? Que se fundamenta en el indianismo de Fausto Reynaga. Pero no hay tampoco, o sea, capacidad de producción de un discurso que realmente incorpore lo indígena, ¿no? Si pensamos en el discurso propiamente del MAS, o sea, claro, no antes de la llegada a la presidencia. Entonces, digamos, es algo así muy instrumental para utilizar esa fuerza social y después para legitimarse internamente y legitimarse externamente. Exacto. También se habla, ¿no? O desde el gobierno, el mismo Álvaro García Linera hablaba, ¿no? de hacer una unión, una fusión entre el marxismo y el indianismo, ¿no? O sea, hacer la unión entre el marxismo y el indianismo. También se habla de indianizar la izquierda. Muchos grupos juveniles del mismo gobierno que son de izquierda están empezando a tocar el tema de lo indígena para tratar de buscar una combinación entre ellos. Tú, como has estudiado todo ese movimiento indianista en el caso boliviano, ¿crees que puede haber la posibilidad de poder juntar, digamos, las reivindicaciones o las luchas indianistas con la lucha de la izquierda? Bueno, este propósito de articular el indianismo con el marxismo fue como la apuesta del EGTK.
con la parte mestiza de Álvaro García Linera y Raquel Gutiérrez, y la parte aymara indianista de Felipe Quispe. Entonces, fue poco lo que se avanzó en ese sentido, ¿no? O sea, hay una capacidad, sí, o sea, la intención desde la exploración teórica que hace Álvaro García Linera del marxismo, de, digamos, entender lo comunitario que en Bolivia es indígena, desde la teoría marxista. Hay otras aproximaciones más a lo concreto, a la práctica, como la propia, digamos, interlocución de Raquel Gutiérrez o de Juan Carlos Pinto con realmente los indígenas, y digamos es una relación como más humana, más vital que desde la propia teoría. Pero bueno, finalmente Álvaro García Linera asume, antes de la etapa de la vicepresidencia, una especie de mediación, de interlocución, de traducción, ¿no? O sea, cuando la etapa de las movilizaciones dirigidas por Felipe Quispe, Álvaro explicaba a los mestizos de qué se trataba, ¿no? Como traducir, interpretar, explicar, pero no logra en su producción realmente integrar los dos pensamientos. Y bueno, lo que se ve en la experiencia de la organización del LGTK es la dificultad de unificar, de identificar los objetivos. Son distintos los objetivos de una parte y de la otra. Hay una apertura de cada parte a la otra para poder congeniar, para poder avanzar juntos, pero la propia, digamos, el que se aborte el movimiento, el que se desarticule tempranamente, impide que se avance en ese proceso, o que se vea la imposibilidad, o sea, que se concluya definitivamente la imposibilidad de hacer esa síntesis o esa articulación. Si no se hizo en las condiciones de una lucha donde cada parte, digamos que honesta y íntegramente se comprometía en algo, entregaba su vida por eso, pues no creo que haya condiciones para que se haga desde el poder. O sea, desde una relación jerárquica de quien tiene ese objetivo o quien dice tener ese objetivo, y la sociedad o los sectores a los que se convoca o se pretende integrar. Entonces, me parece que es una relación muy instrumental. Desde tus estudios, desde tu análisis, ¿cuál crees que haya sido el motivo que ha hecho que el LGTK haya desaparecido? Bueno, fue una organización armada, desarticulada desde la capacidad contrainsurgente del Estado boliviano, ¿no? Pero bueno, también, digamos, una de sus mayores limitaciones fue el no insertarse en el terreno de las comunidades aymaras. O sea, más bien ellos como que iban y venían, no percibieron, no llegaron a este momento de, bueno, ahí nos quedamos y ahí trabajamos. Tampoco creció lo suficiente como para eso, ¿no? O sea, no tenía una gran cantidad de cuadros, porque fue poco el tiempo en el que trabajó y probablemente no había las condiciones óptimas para ello. Por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso, pues fueron 10 años previos al inicio de la lucha armada, en que estuvieron trabajando, construyendo bases, formando cuadros, etc. Y digamos, tal vez no tenían una estrategia muy clara y muy consistente para hacer lo que se proponían, ¿no? Y en el caso de México, pues hay un proceso de formación de esta vanguardia indígena en Chiapas, que es previa a la llegada de los elementos mestizos, pero los elementos mestizos tienen esta capacidad para articular. Digamos, el espacio donde se puedan insertar en el LGTK, pues es un espacio muy visible por el poder, ¿no? O sea, es aquí en el altiplano, y ahí, o sea, también por eso fueron descubiertos, no había como realmente donde esconderse, ¿no? El gobierno de Evo Morales, desde que empieza su gestión,
eh, ha trabajado en cambiar la esencia del discurso de las reivindicaciones de los movimientos indios, en este caso, de ese discurso beligerante, de protestar, de ser combativo que manejaba Felipe Quispe. Se ha cambiado a un discurso, ¿no?, del buen salvaje, del niño que vive en armonía con la naturaleza, todo lo que ahora se critica, digamos, con el nombre de pachamámico, ¿no? Y eso se dice ser gracias a una política indigenista que el gobierno está llevando. En el caso de México, como también en principios ha tenido unas políticas indigenistas, se ha visto más o menos el mismo tipo de política, digamos, de romantizar o de crear un sujeto indígena folclórico. Bueno, la política indigenista del Estado mexicano empieza con la posrevolución, o incluso habría antecedentes, pero termina con el neoliberalismo. Con el inicio del neoliberalismo se va desactivando esa política indigenista, porque, bueno, esa política indigenista significaba que el Estado diera beneficios a la población indígena. Después el neoliberalismo como política estatal impuesta a nivel internacional a cada uno de los estados, lo que va a plantear es que el Estado debe recortar sistemáticamente esos beneficios. Entonces, por ejemplo, para el año 2003, me parece, lo que era el Instituto Nacional Indigenista, que se creó en los años 40, se convierte en la Comisión Nacional de no sé qué indígena, y se reduce su presupuesto. Entonces, de hecho, esa política indigenista, que fue consustancial al programa del nacionalismo revolucionario mexicano, que fue mucho más profundo y fuerte y sólido que el de Bolivia, se acaba. Entonces el Estado ya no favorece, promueve ni reivindica a los indígenas. Por eso, digamos, el EZLN asume esa reivindicación. Entonces, el hecho de que se articule como una organización armada vuelve a los indígenas peligrosos, porque no aparecían como peligrosos para el Estado mexicano, ¿no? El otro tema es cómo el capital internacional, las empresas transnacionales van a empezar a tener interés sobre territorios indígenas que antes, digamos, no le servían a nadie, no le interesaban a nadie. Y eso vuelve a los indígenas pues una amenaza para el Estado, el Estado se vuelve el agente que defiende los intereses de las empresas transnacionales y de la implantación de estas empresas. Entonces, de pasar, digamos, de ser un actor invisible, insustancial desde la lógica del Estado, pero bueno, había que integrarlo como mestizo, se convierte en amenaza. Entonces el Estado mexicano para nada va a plantear esta idealización de lo indígena. O sea, ya el Estado neoliberal actual se desentiende absolutamente de lo indígena. Digamos, por ejemplo, los partidos de izquierda, o el partido de izquierda, ahora ya se dividió, pero va a intentar utilizar la fuerza social de los indígenas para ocupar espacios de poder a nivel local, y eso va a tener como consecuencia divisiones, confrontaciones al interior, ¿no? por una alcaldía, por cosas así. Entonces, para los indígenas, la presencia de un partido de izquierda como PRD ha sido más negativa que positiva, porque como acá, digamos, es la participación popular que electoraliza los procesos políticos locales, y que, digamos, elementos de los partidos utilizan a la población indígena. Pero, digamos, es que es muy diferente el planteamiento sobre lo indígena, ¿no? Bueno, además en México hay un gobierno de derecha, hay gobiernos de derecha desde hace mucho. El PRI tuvo algunos gobiernos de izquierda. Entonces son distintos como y el carácter minoritario también de la población indígena, aunque hay estados donde puede ser mayoría, como en Chiapas, Oaxaca, y ahí la problemática sí tiene otras características, ¿no? La confrontación política. Una de las cosas que dentro del indianismo
se critica también a las acciones que ha realizado el gobierno, es cómo ha arrinconado al indígena a un sector netamente rural, ¿no? O sea, antes del MAS, cuando se hablaba de movimientos sociales o movimientos indios, se pensaba, digamos, personas aymaras, indias de las ciudades, en el Alto, en La Paz, pero desde que se empieza a usar ya la palabra el indígena originario campesino, se empieza ya a arrinconarlo al área rural, netamente al área rural. Este tipo de cambio de nombre y de pensar, digamos, el indígena como un sujeto netamente rural, ¿lo percibes como una amenaza, digamos, a las reivindicaciones de los movimientos indios? Bueno, a partir del gobierno de Evo Morales hay como una apuesta de mirar, de colocar lo indio en un espacio no amenazante, ¿no? Digamos, en ese sentido se confirma esta idea de que su política es indigenista y el objetivo del indigenismo es la desindianización, es el debilitamiento, es la mestización. Y el censo del 2012 arroja como resultado la reducción de la población indígena, ¿no?, por autoidentificación del 62 al 42. O sea, ahí está demostrada esta eficacia para desindianizar. Entonces, bueno, yo no había reparado en esta idea como de la ruralización de lo indígena, pero entonces eventualmente los que dejaron de ser indígenas son los indígenas de la ciudad, ¿no? O sea, ese 20% es población indígena urbana que ya no se considera como tal. Hay como ciertos parámetros que no están bien definidos para decir qué es el ser indígena y qué es el no ser indígena. Bueno, es más fácil como identificarlo desde lo rural, ¿no?, desde la condición rural, pero para mí un tema central es lo comunitario, una forma no individuada de reproducirse, de producir y de reproducirse. Y eso tiene de manera colateral, pues, una cosmovisión, o sea, una manera de pensar la vida y de pensar la relación entre las personas y la relación con la naturaleza. Y eso, pues, se expresa en una forma de vida, ¿no? Digamos que esta idea de la competencia, que es la modernidad, que es el individuo como sujeto, la relación de competencia con los demás, la idea de consumir de una determinada manera, de obtener determinados satisfactores, pues es lo que distingue la gente, ¿no? Y creo que, bueno, los indígenas urbanos están tal vez serán personas en proceso de desindianización, porque dejan de estar en contacto con una producción colectiva, aunque también están yendo y viniendo, están participando de las fiestas, la fiesta como espacio de poner en común los valores, la producción, el consumo de determinados productos, ¿no? Si la chicha o el alcohol, en fin. Por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, los camiris que decimos en el Alto, ¿no? Las personas aymaras, migrantes, están empezando a tener grandes avances en lo económico, en el comercio. Han demostrado tener una gran habilidad para el comercio y para jugar en el sistema capitalista. En este caso, ellos siguen teniendo algunas prácticas como la chaya, el aini, la fiesta, pero cada vez poco a poco van alejándose, digamos, de las prácticas de la comunidad. Entonces estarían perdiendo, digamos, ese carácter étnico de lo indígena. Pues no lo sé, porque, digamos, otra parte del asunto es, bueno, cómo se empieza a construir una identidad indígena o india diferenciada de qué, de los conquistadores españoles y después de su descendencia, y la persistencia de una forma diferenciada de vida tiene que ver con
la utilidad que tiene para los conquistadores en esta relación colonial esa diferencia cultural es la justificación para la explotación, para la opresión, para la subordinación, ¿no? Porque además a esos otros diferentes se los despoja de sus recursos de defensa, ¿no? La cultura se cercena, etcétera, y se los vuelve esclavos de esta población. Entonces, para esas élites coloniales, mantener esa identidad diferenciada es útil, claro, para obtener un beneficio extra. Claro. Y esa forma de exclusión se ha ido, persiste bajo formas que van cambiando un poquito, pero entonces también el indio sigue siendo indio porque se lo excluye de la posibilidad de dejar de serlo. Exacto, cierto. Por ejemplo, la categoría que han creado como el camiri, ¿no? Que es para decir el rico, el aymara rico. O sea, no le dicen a él como a un blanco mestizo, digamos, tú eres millonario, le dicen camiri. O sea, eres millonario, pero eres aymara, eres millonario aymara, digamos, que dentro de la jerarquía, digamos, social, serás rico, pero sigue siendo camiri, o sea, sigue siendo aymara. Es un sistema de castas que no claro, deja de... Pero por otro lado, o sea, lo indígena puede persistir porque no se lo deja dejar de ser. Pero también esa forma comunitaria, esa forma colectiva de producir y de intercambiar, es un mecanismo de defensa del propio sujeto. O sea, y es contradictorio y es dialéctico y es complejo el que, ¿por qué se sigue siendo indígena? Bueno, porque no se puede dejar de serlo, porque no te dejan dejar de serlo, pero si no te dejan dejar de serlo, esa afirmación a través de esa forma de producir, o simplemente a través de un discurso reivindicatorio o de esta beligerancia de la afirmación de la identidad indígena y de su discurso político, es la manera de defenderte del otro. ¿Qué papel ha cumplido las mujeres en esos movimientos, por ejemplo, que tú has analizado, ¿no? Ha habido, por ejemplo, casos de mujeres líderes, se habla de un Felipe Quispe, se habla de Evo Morales, se habla, por ejemplo, del subcomandante Marcos, pero ¿cuál ha sido el rol de las mujeres en todos estos movimientos indios o indígenas? Bueno, digamos que siempre es más difícil para las mujeres visibilizarse, o en el caso de las organizaciones armadas, jugar papeles dirigentes, activos, etcétera, ¿no? Es consecuencia de la condición en la que las mujeres están en general en la sociedad, pero bueno, también esa es una oportunidad para, o sea, es la necesidad de una organización en su conjunto de poner en acción, en juego todos sus recursos, y entonces es el espacio donde eventualmente las mujeres pueden florecer, ¿no? O sea, porque se necesita su participación en aquello que puedan aportar, y pues sus capacidades son de todo tipo, ¿no? Entonces, si no hay lo que lo limite, aflora, ¿no? Una, digamos, figura como la de Raquel Gutiérrez. Es, claro, esa posibilidad de demostrar sus capacidades cuando se requieren esas capacidades. Por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso, pues hay toda una puesta en juego de esa capacidad. El número de militantes, mujeres, de las funciones que desempeñaron, ¿no? En la dirección de la organización, en la última etapa, pues eran, de los 5, 4 eran mujeres y Abimael Guzmán, ¿no? Bueno, también se dice que se las coloca en esa posición para que no hubiera varones que compitieran en el liderazgo máximo con Abimael Guzmán. Pero lo que sí es que a lo largo del proceso, las mujeres se incorporaron de una manera masiva, participaron en acciones armadas, participaron en todo tipo de actividades logísticas y desarrollaron capacidades importantes. También como parejas de los máximos dirigentes tuvieron tareas, funciones importantes. En el caso del EZLN, por ejemplo, hay, se llamó la ley de las mujeres, o sea, en esta idea de necesitamos que las mujeres de las comunidades indígenas se liberen de las condiciones opresivas en las que sus comunidades las tienen. Entonces, en esa ley revolucionaria de mujeres se llamaba,
pues se establecía que ellas tenían el derecho de escoger a sus parejas y no que fueran sus padres que las vendieran, ¿no?, por una dote. Y bueno, desde luego la militancia en la organización y la participación en todos los niveles. Entonces sí, digamos, en general una apuesta como la liberación, una lucha de liberación, abre esos cauces a la posibilidad de que las mujeres cumplan papeles importantes, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que ver la dificultad de los hombres para aceptar esas capacidades y para que las mujeres compitan con ellos. Claro, es cierto. También hay otro sector que últimamente está empezando a mostrarse, ¿no?, y criticando a que desde el gobierno se está dando una política aymarocentrista o andinocentrista, dejando a un lado a los indígenas de tierras bajas. Dentro de tus investigaciones, ¿has tocado el tema del caso de los indígenas de tierras bajas? Poco. Me propongo cada vez entrarle, pero me cuesta trabajo. Lo que estoy viendo en este proceso, bueno, yo como lectora de los discursos de los aymaras, de Felipe Quispe, etcétera, tengo claro esta subestimación de la capacidad política de los indígenas de tierras bajas, ¿no? Pero incluso también, o sea, si uno sigue este proceso histórico desde los años 70, 80, 90, etcétera, bueno, esta tutela que las organizaciones de tierras bajas mucho más fuerte tuvieron de parte de instancias mestizas, ¿no?, de ONGs, etcétera, como para crear o para conducir la creación de un sujeto por determinadas causas, ¿no? Y luego el otro tema, la confrontación, o sea, el cerrar las posibilidades para que hubiera un encuentro, una alianza, una interlocución. O sea, se afirmaron las diferencias desde los intereses dominantes locales de cada parte. O sea, se construyó esta idea de la gran diferencia entre un sector y otro. Ahora, en estos últimos años del gobierno de Evo Morales, lo que ha sido mucho más evidente es cómo este sujeto, el indígena de tierras bajas, ha adquirido una visibilidad muy fuerte, más allá del peso demográfico que pueda tener, porque es el dueño ancestral de los territorios que ahora el capital y que el propio gobierno está abriendo a la explotación del capital transnacional. Entonces, este sujeto que antes en la etapa neoliberal estaba supeditado, subordinado a los gobiernos neoliberales que le reconocían la identidad y el derecho al territorio, pues ahora es el enemigo del gobierno de Evo Morales porque es el dueño de las tierras que el gobierno quiere incorporar al mercado, ¿no? Claro. Bueno, profesora, tú llegaste a Bolivia para hablar sobre la vigencia del pensamiento de Fausto Reynaga. Así, en palabras breves, ¿cuál la vigencia del pensamiento de Fausto Reynaga hoy en día para el análisis político? Bueno, yo creo que esta construcción del indianismo por Fausto Reynaga, el planteamiento de la centralidad política del indio, de la necesidad de afirmar una autonomía política, o sea, de luchar por sus reivindicaciones y de no supeditarse al proyecto de los otros o de no ser subordinado por proyectos ajenos, sigue siendo central, ¿no? Entonces es necesario ver cuáles son los planteamientos centrales del indianismo de Reynaga y ver qué es lo que se puede retomar en este momento, lo que se tiene que retomar en este momento para avanzar desde la perspectiva del sujeto indio, no desde el proyecto de poder del gobierno de Evo Morales. ¿Pero no crees que se debe llevar la tarea de reformular el sujeto de la revolución india para hoy en día? Bueno, el término mismo de revolución india es complejo, ¿no? O sea, o es históricamente definible. ¿Cómo entenderíamos la revolución india en el presente? Un punto que estableció en su momento Fausto partía de, bueno, el indio ya tiene la tierra. Entonces, ¿qué es lo que necesita? El poder. Ese es el planteamiento central de la revolución india.
¿Qué significa que el indio tenga el poder en el presente? Bueno, no lo tiene. ¿Cómo construir ese poder? ¿Qué es lo que representa o qué es lo que significa alcanzar el poder? ¿En qué consistirá la revolución india del presente? ¿No? Yo creo que eso es lo que hay que discutir y no perderse en el asunto de si pachamamismo o no, ¿no? ¿Tú has visto a jóvenes intelectuales que están empezando a crear o argumentar o mejorar la teoría que Fausto Reinaga nos ha dejado? ¿Estás viendo nuevos rostros, nuevas imágenes? Bueno, sí, espero verlos ahora en el encuentro, ¿no? Pero me parece que se centran demasiado en descalificar la figura de Fausto Reinaga. Me parece que se centran demasiado en el personaje y sus errores, y además hay interpretaciones sobre lo que dijo y no dijo. O sea, me parece que el debate todavía está como muy desordenado, porque el objetivo del debate no parece ser encontrar los caminos, la estrategia, los objetivos del presente, sino en descalificar a alguien al que no se le pueden dejar de reconocer los méritos que tuvo. Pero no es importante ese personaje que ya murió. O sea, es importante hacer como un debate mucho más ordenado de las ideas que plantea y cuáles pueden ser útiles en el presente y cuáles no. Muchísimas gracias, profesora. Creo que ha sido una charla muy interesante y claro, por el tiempo no podemos profundizar muchas cosas. Espero que en el evento del Congreso podamos hablar con más detalle y bueno, pues muchísimas gracias por sacarse el tiempo para poder charlar. Muchísimas gracias. Si te hablan de mi muchachita, si te